Están escuchando Nuestra América a través de ERTV, Más Internacional. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. La recién celebrada Cumbre Escudo de las Américas configuró una nueva arquitectura geopolítica de América Latina y el Caribe con Estados Unidos. Hablamos con un experto para mirar detalles claves de esta coalición. Y creo que los cambios en Estados Unidos permiten ser optimistas en torno a acabar con las dictaduras como la venezolana y la cubana, pero falta también que Latinoamérica lo acompañe en este camino. Los colombianos votaron para conformar un nuevo Congreso y definir quiénes integrarán el grupo de candidatos presidenciales que competirán en mayo. Una estratega política desde Bogotá nos ayudará a entender qué pasó en las urnas. Que la izquierda en Colombia saque a votar a gente que en un día que no son de elecciones a 2 millones de personas, es prende las alarmas. Que lleguen al Senado con 25 senadores, eso prende las alarmas. Pero no nos digamos mentiras, la gente está cansada del supuesto cambio que iba a hacer Gustavo Petro en este país. Se dieron cuenta que la izquierda no sabe gobernar. Asistencia técnica Tony Simón, producción Hernán Llanes, voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. This morning I'm honored to welcome distinguished heads of state from across the Western Hemisphere for the first Shield of the Americas Summit. Ha ocurrido un giro significativo en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región, con la reunión que se ha realizado el fin de semana en Miami entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y mandatarios de 17 países. Se ha creado una coalición contra los cárteles y el fortalecimiento de la seguridad en esta zona. Y la reunión también ha tratado sobre la seguridad militar, el control migratorio y la reducción de la influencia de potencias extranjeras. Le hace China, le hace Rusia y demás. 12 presidentes de América Latina y el Caribe se hicieron presentes. Pero México, Colombia, Nicaragua y Brasil, algunos de los que quedaron por fuera, quedaron al margen de esta cita por razones obvias en cuanto a su orientación política y no alineados con el pensamiento de Washington. Y por otra parte, este tema importantísimo aquí en el Doral que se vivió el fin de semana con el título del Escudo de las Américas. Generó y ha generado bastantes preguntas porque ¿qué sigue? ¿Qué es esto? ¿Parte de la doctrina Monroe? Que es como le han catalogado hoy en día a las nuevas decisiones que ha tomado el presidente Trump, el Departamento de Estado, el Departamento de Guerra, en ponerle más enfoque a nuestro continente. Y para hablar de este tema, específicamente, hoy tenemos invitado al doctor Ricardo Israel. Él es experto chileno-americano en relaciones internacionales, expresidente de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Bienvenido, doctor Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación, a su disposición. La pregunta puntual, ¿qué cambia con esta coalición contra los carteles comparado con iniciativas anteriores como, por ejemplo, el Plan Colombia? ¿Cuál es la novedad aquí? Bueno, la novedad es el cambio en Washington. La verdad es que la última vez que se reunieron varios países latinoamericanos fue en Los Ángeles, hace un par de años para la Cumbre de las Américas, y las recomendaciones de Washington fueron exactamente las opuestas, ya que predominaba el pensamiento woke en el gobierno de Biden. Ahora, esto es importante, es la segunda propuesta que surge de Estados Unidos que le da importancia a América Latina, después que otra que surgiera el año 94 en Miami. Fue la primera Cumbre de las Américas en el gobierno de Clinton que recogió una idea de Bush padre en el sentido de proponerle a América Latina un tratado de libre comercio, el ALCA, y al mismo tiempo la democracia, ya que la cubana era la única dictadura en aquel entonces. Pero en una muy mala decisión la rechazó Latinoamérica, aunque hubo países como Chile que la aprovecharon para su tratado de libre comercio. Fue una muy mala decisión. Ahora viene esta propuesta, pero surgen los problemas. Uno, el qué se va a hacer para detener el consumo de droga en Estados Unidos y hoy día en la mayoría de los países de la región. Está el problema que alimenta desde Washington a los carteles
que es la venta de armas que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, a los carteles mexicanos. Y está el tema constitucional en América Latina, que muchas de estas decisiones entran en conflicto con la legislación vigente que separa constitucionalmente las funciones militares de las funciones de seguridad o policiales. Y no hubo una sola palabra para ver cómo se resuelven estos problemas, y lo peor que podría pasar, que esto terminara como la OTAN, una iniciativa exclusivamente de Estados Unidos, donde los países europeos no la siguen. Doctor Israel, ¿qué kilometraje o qué millaje puede tener esta iniciativa? Porque, por ejemplo, en otro de los puntos pone a China y Rusia como el tema reticente para estar alejados, para evitar que sigan colonizando, sigan haciendo de las suyas. ¿Cuál sería la reacción de China y Rusia ante esta estampida de los países que se han unido este fin de semana aquí en el sur de la Florida? Bueno, usted menciona un aspecto total muy, pero muy importante. Lo que estamos presenciando es poner en práctica quizás el documento más importante que ha surgido de la administración del presidente Trump, que es la llamada Estrategia 2025 de Seguridad Nacional, que define exactamente lo que usted dice, la importancia de América Latina, que ahí se la llama el hemisferio occidental, recobrando el concepto que no tiene muy buen nombre en la región de la doctrina Monroe del siglo XIX, con el corolario Trump, que se está aplicando hoy día en Venezuela y ojalá en Cuba. Pero ese es exactamente el problema, porque ahí define que la gran competencia es China, y China la define como una competencia económica, y recordemos que el problema es que varios de los países, o muchos de ellos, tienen a China como su principal socio comercial. Es una competencia distinta a la de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética era una competencia secundaria. Mi propia impresión es que Rusia, metida en el lío de Ucrania, y China, que está negociando directamente el tema de los aranceles con Estados Unidos, al igual que en Venezuela, no van a desafiar a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo a Estados Unidos le falta algo. No tiene una propuesta de infraestructura económica al nivel de la ruta de la seda de, por ejemplo, China. Perú construyó un megapuerto con los chinos, y Estados Unidos acaba de sancionar al gobierno saliente y entrante de Chile por temas de legislación norteamericana por haber intentado en dos gobiernos, el último de Boric y el anterior de derecha de Piñera, construir una carretera de datos, un cable que lo comunicara directamente con China, porque es su principal socio comercial. Muy mal estuvo Chile al equivocarse, pero también le falta algo equivalente a lo que tuvo en el siglo pasado Estados Unidos, que por ejemplo construyó la estructura vital para toda la región de América Latina, que es la carretera panamericana que va desde la Patagonia a Estados Unidos o a Canadá, para ser más preciso. Ese tipo de propuestas le falta hoy día a Estados Unidos para realmente desterrar la influencia económica de China. Doctor Ricardo, muy interesante lo que está mencionando. Tuve el fin de semana la oportunidad precisamente de preguntarle al presidente Kast acerca de ese cable Chile y China. No me contestó, pero usted ha apuntado a algo muy interesante, y es que hace paralelos con lo que pasó en los 90, también la reunión de hace unos años atrás en Los Ángeles, pero hoy el que tiene la batuta es una figura completamente diferente a lo que es la política tradicional, el presidente Donald Trump. Y parte de lo que se habló el fin de semana fue el concepto del nearshoring, que ya lo mencionó, mover producción de China a América Latina. Estados Unidos, en su opinión, y bajo el mandato del presidente Trump, él con la batuta liderando el Shield of America, ¿cree usted que tendrá o entenderá estas prioridades para poder realmente solidificar este bloque nuevo que se ha creado para hacerle contrapeso a China y que no se quede simplemente, como lo mencionamos antes, en un grupo o en una reunión o en algo como la OTAN? Lo que a mí me preocupa es que lo aproveche América Latina. Usted menciona a Kast se está recién informando de esto porque el gobierno anterior de Boric, y ahí tuvieron una discrepancia profunda, asume este miércoles, Kast no le informó realmente lo que había ocurrido. Entonces el problema es el siguiente: Latinoamérica en general, como lo perdió en la década del 90, pierde una oportunidad detrás de otra. Hay un cambio político, incluyendo Chile,
muy positivo que lo acerca con Estados Unidos, pero hay que pensar que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la atención está concentrada en Irán, y después de Irán el presidente Trump va a tener que concentrarse en una elección cuesta arriba, como también lo es que América Latina le mantenga el ritmo a Estados Unidos. Quizá el problema con Irán y con la próxima elección, si se traslada la atención a la competencia política interna, evidentemente el interés de Estados Unidos va a estar en otra parte. Ojalá América Latina esta vez atine y aproveche la oportunidad. A mí me llama la atención que algo que necesita tan urgentemente Estados Unidos y que le sobra a América Latina, como las tierras raras, que China tiene un verdadero monopolio, no esté la región ofreciéndole una alianza a Estados Unidos para algo que necesita urgentemente, ya que está en manos chinas lo que Estados Unidos necesita para la industria de la gran tecnología. Doctor Israel, Venezuela está camino a volver a la democracia, que es unas hipotéticas elecciones que no se sabe si sean en 1 o 2 años o qué sé yo. Brasil tiene elecciones, Colombia tiene elecciones en mayo, Perú busca también rehacer la parte democrática con la ida a las urnas de la población, y la hipotética presencia, si sea a nivel vitalicio, de México. ¿Qué pasaría si estos países se integran a lo que comenzó el sábado en el sur de la Florida, en este escudo de las Américas? Ahí están los problemas internos. Usted ve que bajo Lula antes había llegado a una alianza con el chavismo y el llamado Grupo de Sao Paulo o de Puebla para darle una sobrevida a la dictadura madre, la dictadura cubana. Está el tema que se ha orientado la política exterior bajo Lula en un sentido totalmente opuesto a Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Colombia. El cambio de Chile es bienvenido en la política, y por supuesto está el problema del control efectivo, y ahí Estados Unidos tiene toda la razón, que los carteles tienen de buena parte del territorio mexicano. Pero si el tema de fondo es el consumo de droga, hay un tema que hay que ver, que es cómo se disminuye el consumo, no solo en Estados Unidos, sino que hoy día muchos países como Chile, Argentina y otros también están afectados por el problema del consumo indiscriminado de la droga. Doctor, en un minuto, la siguiente pregunta, y es que hay ahorita muchísima expectativa y positivismo por la administración del presidente Trump con esta nueva alianza, el Escudo de las Américas. En su opinión, en su vasta experiencia, ¿será esto una alianza que realmente veremos cambios tangibles o se quedará en una reunión más? Yo creo que el gran cambio ocurrió en Estados Unidos, que definió a la delincuencia organizada como un elemento al nivel no solo de los carteles, sino del terrorismo, y hizo cambios fundamentales para posibilitar esos cambios. Ahora falta que eso se consolide en 2 aspectos: que evidentemente haya aprendido la lección el electorado de nuestros países y deje de apoyar a movimientos políticos que reman en un sentido totalmente opuesto y que en vez de mejorar empobrecen a los países. Y el segundo, que quede claro lo que todavía no queda claro en Venezuela, que el camino va directamente hacia la democratización y no solo al tema del petróleo. Faltan un acercamiento que no se ha producido todavía, y creo que los cambios en Estados Unidos permiten ser optimistas en torno a acabar con las dictaduras como la venezolana y la cubana, pero falta también que Latinoamérica lo acompañe en este camino, y todavía hay dudas después de lo que se acaba de firmar el fin de semana. De hecho, el presidente chileno no pudo haber firmado porque todavía no asume. Correcto. Doctor Ricardo Israel, muchas gracias, como siempre, por hacer parte de estos llamados que hacemos a través de Nuestra América, un experto chileno-americano en relaciones internacionales, expresidente de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y gracias a ustedes por el interés. Gracias. Nuestra América. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando una producción de Martín Noticias. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Estás escuchando Nuestra América. Para imponer la seguridad total. Se celebraron las elecciones para definir la nueva composición del Congreso de la República de Colombia y quizás lo más esperado de la jornada, los ganadores de las consultas interpartidistas, que sería como el equivalente a lo que son las primarias en Estados Unidos. Para entender un poco este panorama político de Colombia, de miras también a las elecciones presidenciales que son en mayo, hoy tenemos como invitada a Ana Milena Zambrano, periodista y profesora de la Universidad de La Sabana, estratega política. Ana Milena, bienvenida. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ricardo. Profesora, concentrémonos en lo que fue Senado y Cámara. El Senado, el pacto histórico, ganó 25 curules, 5 más que lo que pasó en el año 2022. ¿El gran ganador? Pues mire, la verdad, gran ganador no, ganador sí es, y es ganador teniendo en cuenta también que están en gobierno y que por supuesto, pues, tanto en opinión como en maquinarias es muy fuerte. Hay un tema importante alrededor de las elecciones en Colombia, y es que nosotros tenemos 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes. El Senado tiene 100 sillas, la Cámara de Representantes tiene 180, porque la Cámara se escoge por nivel territorial, por lo que en Estados Unidos son estados y aquí son departamentos. Y también tenemos una democracia directa, es decir, nosotros votamos para que el senador, por un ejemplo, Andrés Forero sea senador. Voto directamente por él a través del partido o a través del partido y el número hacia él. Entonces, ¿qué pasa? El pacto histórico tenía una lista cerrada, es decir, en todo el mundo y en Colombia, porque los colombianos en el exterior también pueden votar, por Senado votaron exclusivamente por el logo del pacto histórico y obtuvieron 4.400.000 votos. Sin embargo, el Partido Centro Democrático tuvo 3 millones de votos, más de 3 millones de votos, siendo esta su votación histórica. Son las dos fuerzas, ¿no? Las dos fuerzas que quedaron punteando en el Senado. Sí, señor. El pacto histórico queda más o menos con 25 senadores, el Centro Democrático con 17. En esta semana que se le llama del escrutinio real, porque los resultados que tuvimos fue de preconteo, ¿no? Como lo que se hace manualmente y demás. No sé si nuestra audiencia lo recuerda, que hace 4 años el pacto histórico en esta semana, con los testigos electorales y con los abogados y haciendo un acompañamiento muy riguroso al escrutinio, llegaron a recoger 500.000 votos más que no estaban dentro del preconteo. Entonces, hoy en esta ocasión estoy segura que todos los partidos están muy, muy pendientes de ello. Esto significa que puede que, por ejemplo, algún partido tenga una curul más de la que está planteada, o que, por ejemplo, partidos que están apenas pasando el umbral para poder ser reconocidos como partidos políticos por la cantidad de votos, puedan llegar a perderlos. Le estaré hablando, no sé, de Salvación Nacional, que apenas sí pasó el umbral con 700.000 votos. Hay sillas que durante varios años de Senado y Cámara de Senado sobre todo, han sido muy controvertidas, porque son los puestos políticos que le asignó el proceso de paz de Colombia, que terminó dándole curules a miembros de las FARC, del grupo terrorista FARC. ¿Cómo quedaron esas curules? César, yo te agradezco tu pregunta, más allá del tema periodístico, como una ciudadana colombiana que votó no a ese nefasto acuerdo de paz en el 2018, porque imagínate que por ese acuerdo las FARC tenía 5 sillas en Senado y 5 sillas en Cámara. Se les pagaban los 30 millones de pesos al mes a, por ejemplo, alias Tornillo, alias Andrés Ramírez, y los menciono hoy con el alias esperando que no exista ningún tipo de censura por parte del gobierno en Colombia, aunque sí ha pasado con algunos compañeros, porque es que no podemos olvidar que son criminales impunes que no han pagado un peso y que no han pagado un día siquiera de labor social. Por supuesto, no llegarán a la cárcel. Ellos tenían que salir a
pedir votos como cualquier otro colombiano en esta ocasión, en esta porque ocasión, ya se les acabó ¿verdad? la guachafita. En esta ocasión, porque en las otras ocasiones era línea directa, ¿no? Iban directo. Exacto. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue a ellos con esto? Pues muy mal. Imagínate que la única senadora que tenían, que estaba repitiendo con otro partido político, que se llama Sandra Ramírez, que tomó, ese era su alias de guerrillera y hoy en día es un nombre legal, se quemó, como decimos aquí coloquialmente en Colombia. No ganó. Es decir, no alcanzó. Para que con autoridad recuperemos la seguridad de todos los colombianos. Para que podamos vivir. La gran ganadora, sí podremos hablar por el sinnúmero de votantes que obtuvo, fue Paloma Valencia, con más de 3 millones de votos en lo que fue la gran consulta por Colombia. Es decir, ella va a sumarse a los otros candidatos que figuren en el tarjetón por la derecha colombiana. Curiosamente, su mentor, su guía, su faro, Álvaro Uribe, no le alcanzó para ser el representante que aspiraba. Pero sí, el Centro Democrático fue la mayor votación en la Cámara. Háblenos un poquitico, muy breve, de este fenómeno. Pues mira, yo sí he escuchado que mucha gente dice que Álvaro Uribe se quemó, pero te voy a decir una cosa, él fue presidente del 2002 al 2010. 16 años después, sigue mandando la parada en elecciones. ¿Por qué? Porque el Centro Democrático no solamente, como bien lo dices, fue el que mayor votación tuvo en Cámara, sino que se consolida como el partido más votado en todo el Congreso. Es decir, sumamos Senado y Cámara, el Centro Democrático tiene más de 5.550.000 votos. Por la cantidad de votos que tenemos en Senado, que es histórica, el Centro Democrático nunca había ganado 3 millones de votos, y en Cámara también, nunca habían tenido los más de 2.500.000 votos. Entonces... O sea que el interés del expresidente Uribe en realidad no era ganar, sino simplemente prestar su imagen y su fuerza política para arrastrar votos. Por supuesto que sí. ¿Y siempre lo dijo. ¿Puede un representante renunciar a su curul en el umbral para que pueda alcanzarle al expresidente Uribe a ingresar? Sí, eso sería posible en Senado. Sin embargo, para que eso ocurriera tendrían que renunciar más o menos unas 8 personas, que no creo que lo hicieran. Y que además de eso, el expresidente Álvaro Uribe es una persona supremamente respetuosa de las instituciones y de la ley, porque el candidato presidencial de las PRIELLA incluso en algún momento mencionó que él podría llamarlo a hacer su fórmula vicepresidencial. El tema es que hay un vacío jurídico al respecto y el presidente Uribe dijo: no voy a poner a las instituciones del país a desarrollar esos problemas y esos rollos jurídicos. Entonces, porque él no está inhabilitado para hacer fórmula vicepresidencial. Sin embargo, muy respetuoso de la ley, se fue a Senado. Y mira, lo más probable, por no decir que estoy segura, porque la sorpresa te puede dar la vida, sí, estoy segura que no estaría ni siquiera con Paloma en la fórmula. Y derrotamos a la corrupción y en primera vuelta derrotaremos al uribismo. Muchas gracias a todos. Tenemos por cuenta de ese error estratégico una dificultad mayor para evitar que Colombia vaya atrás, al pasado. Hay otros 2 fenómenos, señora Zambrano, que es Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, que volvió al ruedo político por los del centro, y Roy Barreras, que a través de su militancia en varios partidos volvió a surgir y criticó al presidente Petro por no creer en las consultas. Este señor Barreras, el ex embajador en Londres, ¿le hace más daño a la derecha o a la izquierda por todavía estar en aguas tibias? Pues mira, yo sí creo que hay un tema alrededor. No son fenómenos, y discúlpame yo llevarte ahí la contraria, no son fenómenos porque los dos no alcanzan ni al 1.000.000 de votos juntos. Uno tiene 200.000, me parece, y la otra está más o menos por la misma cifra. Entonces, en ese sentido, ni siquiera les hubiera alcanzado para ser senadores, digamos la verdad. O sea, ganaron, pero son perdedores. Pero es que, yo te voy a preguntar una cosa, Ricardo. Si tú haces una consulta entre tú, te voy a poner un ejemplo, que hubiese elecciones en Cuba, ¿no? Entre tú y yo, y pones a la gente a votar entre tú y yo en Cuba, y yo que soy una completa desconocida, ¿quién va a ganar? Sí, claro, el que sea conocido en el patio. Y luego monto entonces, es el caso de Claudia López, por el lado de Roy Barreras, monto una consulta, no solo con uno, con 5 desconocidos, que es que el Partido Comunista, que el Partido de los Trabajadores. Perfecto, ponle el nombre que quieras. Doctora Zambrano, tengo una pregunta que obviamente varias personas en la audiencia deben de estar haciéndose en este momento, y es ¿cómo queda el ajedrez político presidencial teniendo en cuenta que hay una fuerza con Paloma Valencia, pero también hay un Abelardo de las Priella que,
aunque no participó en consultas, el partido al que él se alinea o se une, Salvación Nacional, pues apenitas y pasó de panzazo para ser un partido, pero sin embargo ellos argumentan que tienen los votos suficientes para llegar a la presidencia. ¿Cuál es la realidad? A Paloma Valencia, bienvenida a la contienda, porque la campaña empieza. Aplaudo tu actitud, celebro que hayas ganado y ahí nos veremos. Pues César, Abelardo, en Colombia se puede uno postular a un cargo público con el aval de un partido como Paloma Valencia con el Centro Democrático y muchos otros, como Iván Cepeda con el Pacto Histórico, o como lo hizo Abelardo de la Espriella con un movimiento ciudadano que es la recolección de firmas. En su momento él recolectó 5 millones de firmas, pero y él dijo que las había avalado él, que las había auditado. Sin embargo, le aceptó la registraduría por validez, porque eran verdaderamente solamente 600,000 firmas las que se podían confirmar que sí lo estaban apoyando. Entonces, hablar de la Espriella, podemos hablar de cerca de unas 600,000 firmas que tiene, o 600,000. Pero ese es más o menos el número que sacó Salvación Nacional. Sí. O sea que ya está en su techo, en tu opinión. Está en su techo, por supuesto. Y que la verdad, si tú me hablas de, pongamos solamente los 3 millones de Paloma, porque no contamos con toda la gran consulta, un fenómeno que a mí sí me parece muy impresionante es Juan Daniel Oviedo. Con 1 millón de votos, ¿no? Que me parece una persona por la cual yo nunca hubiese votado, a decir verdad, pero que genera consensos dentro de la centro-derecha. Eso es una cosa muy difícil, porque también sabemos pues que es bastante liberal. Ese señor tiene 1 millón de votos. Y qué pena contigo, César, sé que ustedes no necesariamente están tan al pendiente de las redes sociales de un candidato y del otro, pero Abelardo de la Espriella, él mismo dijo que él sí tenía consulta este 8 de marzo, que la consulta era la lista de Salvación Nacional. Y perdón, pero la gran consulta por Colombia, que dejó como ganadora a Paloma Valencia, tuvo más de 5 millones de votos, y él llegó a 700,000 votos. Entonces, ese ajedrez político, como tú le dices, César, de aquí en adelante va a ser muchas conversaciones, va a ser también quien tiene pesos y contrapesos en Congreso. Salvación Nacional tiene 3 senadores, que te repito, apenas si pasaron 100,000, el umbral estaba sobre los 600,000 votos. Sí. Si llega a haber un cambio extraordinario en esta semana y Salvación Nacional tiene a alguien que le pase por encima de esos 100,000 votos, Salvación Nacional no existe. Doctora Zambrano, nos queda un minuto, pero quisiéramos preguntarle lo siguiente. La candidata Paloma Valencia necesita una fuerte fórmula vicepresidencial. ¿Sería Oviedo para quizá ostentar, ganar en primera vuelta a Iván Cepeda? Mira, yo creería que sí, por lo que te digo que en la gran consulta ya hubo esas conversaciones de decir, venga, yo me siento y estoy con usted, pero yo no estoy de acuerdo con esto, con este tema económico, con este tema de justicia. Es decir, ellos ya saben en qué están de acuerdo y qué no. No, tengo entendido que la gran consulta en este momento no tiene de ninguna manera como un acuerdo de decir, bueno, el que iba de segundo y va a vicepresidencia. No sé exactamente qué esté pensando la candidata Paloma Valencia, pero quiero cerrar ya con esto y agradeciendo por supuesto la oportunidad para hablar con su gran audiencia, y es, Iván Cepeda hizo parte de una consulta de su partido en octubre del año pasado, que él obtuvo 1.500.000 votos. La consulta tuvo 2 millones de votos. Si estamos en este ajedrez político y demás, sí, que la izquierda en Colombia saque a votar a gente que en un día que no son de elecciones a 2 millones de personas, es prende las alarmas. Que lleguen al Senado con 25 senadores, eso prende las alarmas. Pero no nos digamos mentiras, la gente está cansada del supuesto cambio que iba a hacer Gustavo Petro en este país. Se dieron cuenta que la izquierda no sabe gobernar. Y simple y sencillamente creo que en este momento Paloma lo que tiene que hacer es ver cómo generar más alianzas con personas que sumen y que saben que hay que defender el país del socialismo. Hablábamos con la doctora Ana Milena Zambrano, periodista y profesora de la Universidad de La Sabana, estratega política. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes dos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Nuestra América. Y así terminamos Nuestra América, una visión para ir más allá de las noticias. Yo soy César Grajales, como siempre un placer. Y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.